Muchos son los interrogantes en Colombia, muchas son las preguntas a raíz de las preguntas que se irán a formular en la consulta popular que promueve el gobierno de Gustavo Petro con el propósito de reconocer por esta vía algunos derechos que se perdieron para la clase obrera y la clase trabajadora en el país en el periodo 2002-2010. Les vamos a contar en este relato cuáles son los contenidos de esas 12 preguntas que se promueven en la consulta popular que el gobierno quiere impulsar, promover, destacar y que pretenden que 12.600.000 personas en Colombia voten, vayan a las urnas y lo hagan. Los opositores, por supuesto, quienes están en contra, dicen que esto es muy costoso y que va a ser dinero perdido. Sin embargo, creemos que ese es el mecanismo para que hoy haya reconocimiento de los trabajadores en Colombia. El texto ha sido radicado por el presidente, ante el presidente del Senado, y los cuestionarios relacionados a esto pues son los siguientes y que esperemos se evacúe en el Congreso colombiano. El presidente Gustavo Petro radicó el 1 de mayo, el día de trabajo, el contenido de la consulta popular ante el Senado de la República. Esto en un discurso amplio que ha generado también muchas discusiones por sus posturas en la Plaza de Bolívar. Si el Senado tiene ahora que avalar esta iniciativa para que cuente dentro de un mes, los colombianos ya podrían tener sí o no los 12 interrogantes de la consulta en una votación que debe realizarse antes del 1 de septiembre de 2025. Se debe sobrepasar un umbral, lo decíamos, 12.600.000 votos. Y esto ya muestra e indica algunas circunstancias y retos que debe afrontar la famosa consulta para promover medidas laborales en Colombia. La primera pregunta es, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Esta es una de las preguntas un poco con sencillez para que la gente la entienda, para que se considere esta posibilidad y que después de trabajar de las 6 de la tarde en adelante se reconozcan los famosos recargos. El gobierno ha aclarado la redacción frente a la anunciada iniciativa y con la cual queda claro que cualquier hora trabajada por encima de las 8 de las del día contadas como hora extra, esto lo que implica será un recargo diferente al del horario nocturno. La segunda pregunta, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? Se trata de otro punto de la fallida reforma del Ejecutivo y de la mini reforma laboral y que propone el Partido Liberal, y una de las pocas preguntas que no sufrirían cambios. Produciría un aumento del sobrecargo que reconocen los empleadores por el trabajo de los días que según el Código Sustantivo del Trabajo son de descanso. Actualmente pagan un 175% extra sobre el salario normal y la idea es que ese valor vuelva al 200% que tuvo hace años. Hasta una reforma que redujo los derechos de los trabajadores que lideró, recordemos, el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010 cuando estuvo como presidente. La tercera pregunta es, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Esta es una pregunta más orientada a lo que el gobierno ha llamado el incentivo a la economía popular que a los ajustes directamente laborales. En el ajuste entre la versión original y la radicada en el Senado, sin embargo, se ha perdido el adjetivo preferenciales respecto a las tasas, lo que abre un boquete a la pregunta. El presidente ha indicado de forma reiterada que el Estado y la sociedad entera deberán apoyar más a las unidades productivas que respondan a lógicas cooperativas, como por ejemplo para inyectar más recursos al gobierno se ha creado iniciativas en ese sentido, las asociaciones público-populares, el programa de economía popular para el cambio del Departamento de Prosperidad Social, por lo que esta pregunta se dirige a crear normas más permanentes con ese mismo fin.
La cuarta pregunta que tiene la consulta popular indica: ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? La pregunta tiene dos partes. La primera, sobre las citas médicas, ya está en la legislación el texto inicial que refería a los tratamientos médicos en general. Si bien se podría mejorar o fortalecer la regla, eso dependerá de cómo se implemente esta pregunta en caso de ser avalada. La segunda parte, sobre las licencias por periodos menstruales incapacitantes, obedece a un reclamo de los movimientos feministas que ya ha sido convertido en ley y que era parte de una fallida reforma laboral del gobierno en un artículo que buscaba también fortalecer los permisos médicos. Hasta allí vamos con la cuarta pregunta. Pasemos a la siguiente, la número 5, de la consulta popular. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente a al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? La pregunta plantea ampliar la cuota laboral para las personas con discapacidad que hoy solo existe para el sector público y que va del 1 al 3% dependiendo del tamaño de la entidad. Es una propuesta que estaba incluida en la reforma hundida por el Congreso, pero que suscitó menos debate que otros puntos y que el texto inicial no incluía el adverbio laboralmente, dejando abierta la posibilidad de que se cumpliera con otro tipo de contrato. Hoy se busca esa posibilidad. Realmente el porcentaje es mínimo, 2 personas por cada 100. Eso significa que una empresa que tenga 50 personas solo podría tener una con discapacidad, y menores de 50 pues ya tendría otra connotación. La sexta pregunta dice: ¿está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Se trata de otro de los puntos más sonados de la fallida reforma. Busca que la contratación de estudiantes del Servicio Público de Formación Técnica, el SENA, y que es obligatoria para las empresas que tengan las mismas condiciones, es la de un contrato laboral. Hoy en día tiene menores prestaciones sociales pese a ser un trabajo similar, bajo la lógica de que se trata de un momento de aprendizaje y de que el enganche es obligatorio para las empresas con 10 empleados o más. La séptima pregunta reza de la siguiente manera. En la consulta popular. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Resulta que estas plataformas de reparto, las famosas encomiendas, hoy tienen muchas dificultades por las condiciones en que, los términos en que se están contratando. Es uno de los puntos de la fallida reforma que permitía flexibilidad en la forma de contratar a los trabajadores de las aplicaciones de reparto. Entre ellas está Rappi, está Uber Eats, está Didi Food, pero las obligaba siempre a pagar el 100% de los riesgos laborales, cuando usualmente solo se paga si el contrato es laboral, si el empleador y el empleado eligieran que el enganche fuera como independiente. La organización debería asumir el 60% de los aportes en salud y pensión y no podría pactar cláusulas de exclusividad y debería garantizar el derecho al descanso. Se trata de un compromiso entre las demandas de los sindicatos y de esas empresas, y la nueva versión de la pregunta la amplía para cobijar a aplicaciones de transporte, como ya las mencionamos, Uber o InDriver. La octava pregunta de la consulta popular indica: ¿está de acuerdo en establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo de los trabajadores agrarios? Es un tema muy interesante, considerando que el empleo en el campo tiene unas connotaciones totalmente diferentes y la manera en que son vinculadas estas personas deja mucho que desear. Es otra de la propuesta hundida en la fallida reforma. Esta pregunta, que se mantuvo igual, busca formalizar el trabajo en el campo. Las centrales obreras propusieron que la pregunta prohibiera de entrada que el contrato se hiciera por horas, cuestión
que esta pregunta mantiene abierta. La 9ª pregunta: ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? Suceden estas circunstancias generalmente en el sector de la salud. Aparentemente aparecen sindicatos de papel, sindicatos que no tienen cuerpo ni forma y le quitan plata a los trabajadores en los contratos. La lucha contra la tercerización y la intermediación, que es utilizar una empresa diferente a la que recibe el servicio y que sirve como intermediario, es una de las grandes banderas del movimiento sindical, y esta pregunta la eleva, aunque limitada a un caso puntual. Los contratos sindicales, los que hacen uno o más sindicatos con empleadores para encargarse ellos de hacer ciertos servicios, pueden llegar a ser usados para tercerizar, dejando en cabeza del sindicato las cargas laborales. La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que no se pueden usar como artificios para la tercerización, por lo que la eliminación ya existe en la jurisprudencia. La nueva redacción elimina la exigencia de que esos contratos sindicales violen derechos laborales. La 10ª pregunta dice: ¿está de acuerdo con que los trabajadores domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Vaya que hay un importante sector que está por fuera de estas garantías. La informalidad es vista por muchos expertos como el principal problema laboral en Colombia, pues supera el 50% de los trabajadores. Esto es claro. Informales en todas partes, no solamente los que incluye esta pregunta. Los vendedores ambulantes que invaden los andenes y las calles de todas las ciudades y municipios de Colombia están allí a la orden del día, con sus ventas, con sus vehículos, sus bicicletas, sus carros incluso. El objetivo que plantea la pregunta es compartido y el debate se ha dado sobre el mecanismo para llegar a esa meta, algo que en el interrogante deja abierto. Entre las propuestas han estado el aportar a seguridad social por horas, crear mecanismos semiformales como los beneficios periódicos especiales o BEPS para la jubilación, o crear fondos estatales para contribuir a los pagos de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. La redacción cambió levemente en la pregunta. La pregunta número 11 indica: ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Hoy recordemos, la ley permite los contratos de prestación de servicios en los cuales usted debe pagar el 100% de su salud y su pensión. No es la persona que lo emplea. Le toca a usted y además no tiene garantías. No tiene garantías de primas, de vacaciones, de cesantías, de intereses de cesantías, de préstamos en los bancos. No tiene absolutamente ninguna garantía. La reforma fallida proponía que el contrato a término indefinido sea la regla general y los contratos temporales solo puedan celebrarse para atender necesidades puntuales y hasta por un máximo de 2 años, convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa. Hoy existe esa misma regla y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que si se dan contratos como un mismo objeto, se presume que hubo un contrato a término indefinido. El cambio podría ser que se facilitara el trámite para que un trabajador lo reclame. La pregunta se mantuvo igual. Y cierra el cuestionario de las 12 preguntas de la consulta popular con la siguiente. Número 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Se trata de una propuesta concreta para lograr la formalización o acceso a la seguridad social de uno de los grupos a los que se refiere la pregunta 10 y que junto a la pregunta 8 puede dar un vuelco a la situación laboral en el campo. ¿Verdad? Lo necesitan. Como en muchas otras preguntas, el debate probablemente sea más agudo en la reglamentación concreta. Es como lograr el objetivo que en la idea general que se propone la consulta popular. La pregunta también se mantuvo intacta de la inicial fallida en la reforma. ¿Está el pueblo colombiano decidido a acudir a las urnas
para votar la reforma y votar cada una de las preguntas sí o no, 12.600.000 colombianos, hombres y mujeres, deberán acudir para que se establezca y que sea efectivamente el umbral. Pero quienes están en contra, que son los gremios, los dueños de los gremios y los benefactores de los gremios, incluso hasta sus propios medios de comunicación, porque los gremios son dueños de sus propios medios privados en Colombia, pues promueven obviamente lo contrario. Pero recordemos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cambió la ley pretendiendo mejorar la condición laboral y generar más empleo, razón que resultó absolutamente falsa. Desde ese periodo 2002 a 2010 a la fecha han pasado 16 años y hoy hay dificultades en materia laboral, mucha informalidad, sin garantías, sin tener posibilidades de acceso al crédito, sin tener capacidad de mejoramiento en sus ingresos a los ciudadanos que les toca por obligación y por necesidad ir a la informalidad. Es increíble que, por ejemplo, personas que se hayan preparado para ser enfermeros y trabajan en los hospitales hoy tengan que abrir un emprendimiento para vender productos en una cafetería. Cosas como estas son parte de la muestra de la realidad que tiene el país, pero que los grandes gremios, los grandes emporios económicos no entienden, no quieren entender porque ellos no quieren gastar un poco más en invertir en el mejoramiento laboral de los colombianos. Hasta allí les dejo este podcast de la reforma laboral y los 12 puntos que se proponen en la consulta popular, la reforma laboral a través de la consulta popular.